Dormí durante mucho tiempo y bastante bien. Me desperté después de las 8. No recordaba que hubiera tenido sueños, ni buenos ni malos. No me dolía la cabeza, pero no tenía ganas de levantarme. Así que me quedé en cama. El sueño había alzado entre mí y el encuentro de ayer una especie de pared. No es que esa mañana Lucy hubiera desaparecido de mi conciencia, pero había vuelto a su anterior forma abstracta. ¿A su forma abstracta? Sí, cuando Lucy desapareció de mi vista tan misteriosa y cruelmente en Ostrava, al principio no tenía ninguna posibilidad práctica de buscarla. Pero después, al terminar la mili, fueron pasando los años y yo fui perdiendo el deseo de emprender la búsqueda. Me dije que Lucy, por mucho que yo la hubiese amado, por muy única que fuese, era totalmente inseparable de la situación en la que nos habíamos encontrado y enamorado. Me pareció que es un error cuando se pretende abstraer al ser amado de todas las circunstancias en las que se le conoció y en las que vive cuando se lo intenta. Con una laboriosísima concentración interna, purificar de todo lo que no es él mismo y por lo tanto también la historia que junto a él se ha vivido y que forma el perfil del amor. Lo que yo amo en una mujer no es aquello que ella en sí misma y para sí, sino aquello con lo que se dirige hacia mí, lo que es para mí. La amo como a un personaje de nuestra historia compartida. ¿Qué sería la figura de Hamlet sin el castillo de Lisnor, sin Ofelia, sin todas las situaciones concretas por las que pasa? ¿Qué sería sin el texto de su papel? ¿Qué quedaría de esa figura, sino una especie de esencia ilusoria y muda? También Lucy, privada de los arrábales de Ostrava, de las rosas pasadas a través de la alambrada, de los vestiditos raídos, privada de mis propias semanas interminables y de mi prolongada desesperanza. Dejaría probablemente de ser aquella Lucy a la que amé. Si así lo entendí, así me lo expliqué, y así, a medida que pasaba un año tras otro, casi iba teniendo miedo de encontrármela de nuevo. Porque sabía que no nos encontraríamos en un sitio en el que Lucy ya no sería Lucy, y yo ya no tendría con qué volver a anudar el hilo roto. Con ello no quiero decir que haya dejado de amarla, que la haya olvidado, que su recuerdo haya empalidecido. Al contrario, permanece dentro de mí, constantemente como una callada nostálgica. La anhelo como se anhela algo que se ha perdido definitivamente. Y precisamente porque Lucy se había convertido para mí en algo definitivamente pasado, algo que como pasado sigue viviendo y como presente está muerto, fue perdiendo en mis pensamientos y paulativamente su corporeidad, su materialidad, su carácter concreto. Y se convirtió cada vez en una especie de leyenda, en un mito escrito en un pergamino y guardado en una cajita de metal en los cimientos de mi vida. Quizá precisamente por eso pudo suceder algo del todo increíble, que en el sillón de la peluquería no me haya sentido seguro
de su aspecto. Y por eso pudo ocurrir que a la mañana siguiente tuviera la sensación de que mi encuentro del día anterior no había sido real, que también él había ocurrido en el plano de la leyenda, del presagio, del enigma. Si ayer por la noche había sufrido el impacto de la presencia real de Lucy y me había visto arrojado de repente hacia atrás, hacia el remoto periodo en el que ella reinaba, esta mañana de sábado ya solo me preguntaba con el corazón tranquilo y bien descansado: ¿por qué la he encontrado? ¿Qué significa este encuentro? ¿Y qué es lo que quiere decir? Es que las historias, además de ocurrir, de acontecer, también dicen algo. A pesar de mi escepticismo, me he quedado algo en la superstición irracional. Por ejemplo, esta extraña convicción de que todas las historias que en la vida me ocurren tienen además algún sentido, significan algo, que la vida, con su propia historia, dice algo sobre sí misma, que nos desvela gradualmente alguno de sus secretos, que está ante nosotros, como un acertijo que es necesario de resolver.